Buen día, mi nombre es Pablo Augusto José Quintana y les voy a hablar sobre las vigas y también sobre la conclusión en general del momento de una fuerza o también llamado torque. Pues se preguntarán ¿qué es una viga? Pues una viga, así se le llama a todas esas estructuras que son de utilidad para soportar fuerzas y cargas muy grandes y también que son en dirección perpendicular, por lo cual su medida de longitud es mayor que la de su sección transversal. Y para que esté en equilibrio, pues la viga requiere que la suma de las fuerzas que intervienen en ella, o sea, sobre la misma viga, sean iguales a cero. Los tipos de vigas, por ejemplo, pues la de alma llena, que esta se denomina así a una superficie que se desplaza de tal forma que su centro de gravedad se describe como línea motriz. Esta recibe el nombre, este centro de gravedad recibe el nombre de eje de vigas. La fricción de las vigas de alma llena pueden ser o variables o pueden ser constantes. Las cargas resultantes sobre las vigas también pueden ser concentradas. Son aquellas donde el valor de la viga se concentra o se aplica en un solo punto. Cuando el valor de la carga está comprendido sobre su determinada longitud, pues este tipo de carga se llama distribuida, cuando la carga misma por la unidad de longitud se llama uniformemente distribuida. Permanentes, pues las vigas permanentes son todas aquellas que actúan en todo momento sobre la viga, o sea, por encima, si hay cuenta. Las accidentales pues son aquellas que están aplicadas en determinados periodos de tiempo. En el gráfico observamos el puntal uniforme AB, cuya longitud es D. En este diagrama podemos ver las fuerzas que actúan sobre el puntal. La tensión T, realizada por la cuerda en el extremo A, el peso P en el centro del puntal, por haberlo considerado uniforme, y la reacción de la pared sobre el pivote en el extremo B. Estas reacciones las vemos graficadas en este diagrama en sus componentes, en el eje X, la reacción X, y su componente en el eje Y, la reacción RI. Debido a que el sistema está en equilibrio, decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es 0, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0 y la sumatoria de momentos en cualquiera de los puntos del puntal debe ser 0. En el eje X tenemos hacia la derecha la componente de la tensión, que la calculamos como el módulo de la tensión por el coseno del ángulo que forma la cuerda con el puntal. En este caso el ángulo era alfa, entonces la componente de la tensión en el eje X es T por coseno de alfa. Y en el eje X también, pero dirigida hacia la izquierda, tenemos la reacción de la pared sobre el puntal. En el eje Y tenemos la componente de la tensión en el eje Y, calculada como T por seno de alfa, siendo alfa el mismo ángulo que antes, del de la cuerda con respecto al puntal. En el eje Y tenemos hacia arriba la reacción en Y menos el peso del puntal.
Por último, y también igual a 0, calculamos la sumatoria de momentos. Hemos elegido el punto B debido a que ahí tenemos el mayor número de incógnitas. Entonces, con respecto a este punto, la reacción de la pared en el eje X y la reacción de la pared en el eje Y no tienen momento, porque la distancia de esas fuerzas con respecto al punto B es 0. ¿Quiénes tienen momento? El peso del puntal, que habíamos visto que con respecto a B tenía una distancia que era la distancia del puntal sobre 2, y la tensión de la cuerda. Vamos a ver entonces que el momento producido con respecto a B por el peso haría girar el puntal, si estuviera fijo en B, en sentido antihorario. Por lo tanto, el momento producido por esa fuerza P es positivo y no es otra cosa que el módulo de la fuerza por la distancia que separa la línea de acción de la fuerza P con respecto a B. El momento producido por la tensión T lo podemos calcular diciendo que la componente en X de la tensión T no produce momento, ya que la componente en X de la tensión T, su línea de acción pasa por el punto B, por lo tanto no hay distancia desde el punto B a la línea de acción de la tensión en X, pero sí la hay con respecto a la tensión en Y. Entonces, T por seno de alfa es la componente de la tensión en Y por la distancia que separa el punto B de la tensión. Si como dato tuviésemos el peso y la distancia y la longitud del puntal, podemos ver que tenemos una ecuación con una única incógnita. Podemos despejar T. Con este valor de T vamos a la ecuación siguiente. Teniendo T averiguado por la sumatoria de momentos y teniendo P por dato, podemos despejar la componente de la reacción de la pared en el eje Y. Y yendo a la primera ecuación, teniendo T por haberla averiguado de la sumatoria de momentos, podemos averiguar la componente en X de la reacción sobre el puntal producida por la pared. Ahora voy a hablar sobre la conclusión del torque o momento de fuerza. Como conclusión, pues mi equipo y yo, el cálculo preciso del torque nos permitirá obtener el momento y la fuerza que actúa sobre un punto o cero, como quieran llamarle. Para la buena producción de este trabajo, nos apoyamos no solo en el módulo de aprendizaje, pues sino también en la búsqueda por varias páginas de internet que complementaron los diferentes ejercicios que platicamos pues entre el equipo y en varios libros para llegar pues a una definición exacta y clara y entendible de este tema. Además fue algo más fácil de entender este tema porque pues el torque o momento de una fuerza es algo que se utiliza en la vida diaria, aunque pues uno no lo piense, ¿no? Así por ejemplo, como dijo una de mis compañeras, cuando no se puede apretar una tuerca con una llave de cruz y utilizamos una llave con un mango más largo, con la finalidad de que sea más fácil pues aflojar el tornillo. Entonces, además de otros ejemplos, como pudimos ver en cada explicación de mis compañeros. Pues estas son cosas tan simples y con estos procedimientos y planteamientos de diversas formas en las que podemos encontrar el momento de una fuerza, logró hacernos entender el tema, comprenderlo y explicarlo a través de este video. Y pues esperamos que ustedes también entiendan con este video lo que es el torque y momento de una fuerza y la forma de calcularlo, pues ya gracias a nuestra ayuda espero, y que no tengan complicaciones en el estudio de la física. Gracias.